Hola, soy Gianfranco Alfaro Malqui y hoy les explicaré cómo revisar un alternador de maquinaria pesada. Primero identifiqué la conexión del estator. Como se ve en la imagen, tiene tres terminales sin punto común, lo que indica que es una conexión en triángulo. Luego hice la prueba del rotor. Bueno, usé el multímetro en ohmios y marcó resistencia. Eso indica que el rotor está en un buen estado. Bueno, el rango común de la resistencia es lo que debe medir a 3 a 6 ohmios. Luego identifiqué la placa de los diodos positivos y los diodos negativos. Para identificar los diodos negativos, que es esta placa de acá, puse la punta roja del multímetro en el chasis y la punta negra del multímetro en la bobina, que me marcó 0.53, lo que está dentro del rango correcto. Para los diodos positivos se invierten las puntas, la punta negra en el chasis y la roja en la bobina. También debe marcar entre 0.5 y 0.7 voltios. Bueno, en este alternador tiene 12 diodos en total, distribuidos en dos planchas. Cada plancha tiene 6 diodos como vemos, y esto es porque cada bobina del estator está conectado a dos diodos. Esta configuración es muy comúnmente en alternadores de maquinaria pesada porque permite manejar mayores cargas de corriente y generar más energía de forma eficiente. Al tener dos diodos por bobina se mejora la capacidad de rectificación, lo cual es crucial para mantener el funcionamiento de grandes equipos que requieren un suministro constante y confiable de energía. Bueno, como segundo reto nos tocó este alternador y debemos identificar y reconocer sus componentes. Bueno, acá podemos ver que este alternador tiene tres terminales, como podemos ver en imagen. También podemos identificar su regulador de voltaje, como vemos en imagen. Y por último identificamos su batería. Bueno, también hicimos la prueba de la bobina del estator, que pudimos identificar que está en conexión a estrella, porque acá podemos ver el neutro y acá podemos ver su terminal. También medimos continuidad entre el neutro con el terminal, que nos da un valor de 0.3, que es estable, ya que son de bajas continuidades. También pudimos ver que no hay continuidad entre el terminal con el chasis, y ya que nos debe salir OL en nuestro multímetro, como podemos ver. Bueno, acá en la prueba de la bobina de rotor medimos la resistencia y pudimos ver que nos sale OL. Dado en conclusión, identificamos que esta bobina se encuentra en un circuito abierto. Bueno, acá podemos identificar los diodos positivos, que es el cable negro con batería y el cable rojo con bobina. Acá podemos ver la primera bobina 0.5, la otra bobina 0.4 y la otra 0.5. Y si lo hacemos inverso, nos tiene que salir OL en las tres bobinas. Bueno, por último identificamos los diodos negativos, que es el cable rojo con la placa negativa. Y por último tenemos el cable negro con las bobinas. En este laboratorio nos tocó hablar sobre el alternador. Primero vamos a reconocer los terminales, que sería de la batería, el terminal de 2 y el regulador de voltaje. Ahora nos pide desarmado el alternador y reconocer sus componentes. En este caso tenemos el estator, el rotor y los diodos. Ahora las pruebas del componente, que sería el neutro con el terminal, que está en circuito abierto porque nos da un valor de 1.7, y el terminal con chasis, que está correctamente y nos marca OL. Ahora la resistencia en el rotor también está en buen estado, nos marca 2.9. Ahora la parte del positivo y negativo. La parte de arriba sería el positivo y la parte de abajo sería el negativo en la foto número 1. Ahora haremos la prueba de diodos con el esquema brindado por el docente. En la segunda foto tenemos el diodo positivo, que lo llevamos poniendo el negativo en la batería y el positivo del multitester en uno de los diodos. Ahora tenemos el diodo negativo, que sería el inversamente, y nos da un 0.5. Eso sería todo, gracias. This meeting is being recorded. Bueno, como último reto nos tocó identificar lo que es el alternador. Identificamos lo que son sus terminales, que eran de tres, su batería y lo que es el regulador de voltaje. Bueno, después de esto hicimos lo que son las pruebas de diodos, pruebas de bobinas y pruebas de estator. Primero empezamos haciendo la prueba de diodos negativos, que era con This meeting is being diodo recorded. negativo positivo en tierra y negativo en salida de bobina, y viceversa con los diodos positivos. Luego hicimos también lo que son la medición de continuidad de neutro. Medición de neutro con el terminal, que nos da un valor bajo que es estable, ya que nos da una baja medición. This Por meeting ul- is being por último recorded. vimos lo que es la prueba de la bobina de rotor, la cual nos está marcando que es un circuito cerrado, la cual que nos está marcando lo que es 0.4 voltios. Gracias.